Muy bien, la semana pasada lo tuvimos también aquí en el estudio de Punto Final. Estamos hablando del doctor Antonio Quispe, médico epidemiólogo, y la verdad que las proyecciones que tiene son escalofriantes si es que, como según señala él, no se hace una cuarentena mucho más estricta. Gracias por estar con nosotros. Y yo quisiera empezar esta entrevista preguntándole exactamente, primero, que usted ha escrito una carta abierta al presidente Sagasti respecto a la proyección que usted ha realizado, pero por otro lado, usted señala que falta liderazgo y no se están haciendo las cosas como se debe. Ese es básicamente el resumen de la carta. Pero la ministra Macetti ha dicho que sí, efectivamente estamos en segunda ola como en la quincena de abril, y se ha complicado esto por las mutaciones. Eso es lo que ha señalado respecto al momento. ¿Coincide o no? Es importantísimo que lo diga claro, que la segunda ola ya empezó y que la variante altera cualquier proyección que teníamos en noviembre y diciembre, particularmente la propia del Ministerio de Salud. Y esto es un nuevo escenario y como científicos tenemos que estudiar las evidencias que nos instruyen sobre cómo controlar la nueva variante. ¿De dónde vienen estas lecciones hoy en día? Reino Unido, Alemania, Canadá. ¿Qué te dicen esas tres lecciones? Que Reino Unido aplicó muy tarde las cuarentenas estrictas. Y por eso, digamos, la línea es absolutamente impresionante y vertical. Y por eso la cantidad de muertos, que ya están superando lo de su peor momento en el Reino Unido. Alemania fue más inteligente, lo aplicó en diciembre, junto con Canadá. Por eso es que el crecimiento exponencial de la nueva variante, el predominio de la nueva variante, el aumento de los casos, pues ha quebrado antes. Han salvado más vidas que eran completamente prevenibles. Ahora, la siguiente pregunta es, no somos ni Reino Unido, ni Canadá, ni Alemania. Nuestra espalda económica es más complicada. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo estamos los peruanos? Usted me acaba de decir que la primera ola, me lo decía antes de entrar en la entrevista, terminó en noviembre y empalmó inmediatamente con todo lo que ocurrió en diciembre más la nueva variante. En esa proyección, y creo que vamos a compartir algunos cuadros que usted ha preparado precisamente de cómo se transmitió en la primera ola y cómo se transmite hoy en una segunda ola. Lo que la gente tiene que entender es de que el virus, cuando llegó de China, contagiaba a 2 o 3 personas, digamos que a 3. Uno contagia a 3, 3 contra cada 9, 9 a 27, 27 a 81. Correcto. Pero si es la nueva variante, esta puede contagiar hasta 4. Entonces, uno contagia a 4, 4 contagian a 16, 16 a 64, 284 a 256. La cantidad en volumen hace que la velocidad de incremento se dispare, y lo acabamos de cuantificar el día de hoy. Sumando los casos confirmados, que son sumamente sesgados y que por cada caso que se confirma hay 12 que no se confirman, en la última semana se han duplicado la cantidad de casos confirmados por el Ministerio de Salud. Teníamos 15.000 en la semana anterior, en esta llegamos a 30.000. Esa velocidad de contagio no la habíamos visto ni en la primera ola. Entonces, ¿cuál es la proyección global de aquí a fines de febrero? Las proyecciones las tenemos, ¿no? De acá a finales de enero tenemos ahorita 600, vamos a llegar con 800 a finales de enero. Si no hacemos nada... Si siguen las cosas como están, con las restricciones, digamos, que ha dictado la semana pasada el gobierno. Es que no son restricciones serias, pues. ¿Por qué? Porque el aforo no lo controlas. Decirle a una persona que va a tener, oye, mira, acá hay 20%, acá hay 30%, ay, acá sí entro, eso es mentira, es un saludo a la bandera. Entonces, para usted, ¿que tiene que cerrarse restaurantes, afines, meter nuevamente a la gente a su casa, teniendo en cuenta además que el problema es que tenemos pues mucho menos espalda económica que la que tuvimos en la primera ola? O sea, hemos gastado absolutamente todo. O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio? Es lo que también señala la ministra, ¿no? Es que no puede haber equilibrio. O sea, si la gente se empieza a morir, el gobierno se cae, la economía se cae, las elecciones se caen, no va a haber transición democrática. ¿Tú crees que el presidente Sagasti, tomando en consideración que murieron Inti y Brian, 2 personas, hoy día murieron 500? 2 versus 500, hemos perdido completamente la perspectiva de las cantidades. Y mientras más gente muere, más te sensibilizas. El sistema está colapsado. Esa señal de alerta ya la hemos visto en diciembre, cuando empezamos a alertar. Va a haber una segunda ola, no va a ser cualquier ola, las condiciones son peores, va a haber más magnitud, más muertos, y puedes pensar incluso hasta en los policías y los militares. Los médicos murieron 250.
los policías murieron 500. Si le suman los militares, llegas hasta 1000. Vas a invertir 1000 muertos más, policías y militares, y 250 muertos, médicos muertos más, sin contar a las enfermeras, técnicos, obstetrizas, nutricionistas que trabajan en las UCI sacándose la mugre. O sea, hemos perdido el sentido de urgencia, y es más caro que eso, estamos perdiendo una oportunidad maravillosa para aprender de quienes han logrado controlar a la bestia. Yo quisiera que vean si podemos poner los cuadros, por lo menos el primero y el segundo, para ver la proyección, porque en los cuadros sí se nota claramente, y ahí justamente está. Ese es el primer cuadro, ¿no? Donde inicialmente se habla del paciente 0, cada uno comienza a contagiar a 4, al final... Esa es a 3, esa es la de Wuhan. ¿Esta es la de Wuhan? Sí. Sí, ya. Entonces me lo explica. A ver, cuénteme cómo es la cosa, para entenderlo bien. Se conoce como el número reproductivo sin intervenciones. Sí. ¿No? El número reproductivo básico. El estimado es de 2.5 a 3. Lo que hemos observado en la cancha es que son 3. Entonces, uno contagia a 3. O sea, esta es la primera ola. Esto es el virus que llegó de China. Correcto. La primera ola. Okay. En esa época, cuando el Perú entró en el peor exceso de muerte del mundo, uno contagiaba a 3, 3 contagiaban a 9, 9 a 27, 27 a 81. Correcto. 81, quédate con ese número en la cuarta generación. 81, sí. En la siguiente gráfica vamos a ver cómo se comporta la variante inglesa, que es súper contagiadora. Ya. Entonces, esta variante inglesa contagia de 3 a 4. En la práctica vamos a ver que es 4. 1 contagia a 4, 4 a 16, 16 a 64, 64 a 256. 256. 81 versus 256 en la cuarta generación, que son de un día a otro. Hoy día estamos observando que en la última semana se duplicaron los casos confirmados. ¿Qué significa eso? Que la variante recién está dominando la variante anterior. A Inglaterra le tomó 4 semanas que la variante se convirtiera en la especie predominante en todo el Reino Unido y que se observaran aumentos de casos y fallecidos verticalmente en las gráficas, que es algo que nunca he visto en la historia de la epidemiología. Entonces, volviendo a la proyección, estamos hablando de que si las cosas siguen como están hoy, es decir, con lo que ha señalado el gobierno, con las alertas entre moderadas, altas y muy altas, y la circunstancia en la que vivimos, estamos hablando de 500.000 en proyección de fallecidos. ¿Y por qué 500.000? Por lo siguiente. No solamente la variante es mucho más contagiosa, no importa que sea más letal, porque nuestro sistema no aguanta un aumento de casos a la velocidad con la que se van a presentar. Segundo, de que nuestro sistema ya está golpeado después de la primera ola. Claro. Ustedes han visto el reportaje anterior. Totalmente. 721 intensivistas en todo el país. Sí. Y no les permiten trabajar a doble turno. No les han pagado lo que les deben. Les han despedido de sus contratos CAS-COVID. Y esa gente está diciendo, oye, permíteme salvar vidas por el amor de Dios. La única restricción es burocrática. ¿Quién tiene que actuar? El Congreso. ¿Para qué? Para que puedan percibir doble percepción. Pero esa es una posibilidad. Y la otra es comenzar a buscar de qué manera se procesan más intensivistas de algún lado, porque de lo contrario no va a haber una respuesta. No solamente es un tema de cama, es un tema de médico, de intensivista, de rehabilitador, y eso es lo que genera la situación en la que estamos. Es un tema de liderazgo. La ministra Massetti está curtidaza con la primera ola. La conoce de cabo a rabo. Va con su propuesta, el plan de la segunda ola que había dejado en la transición del gobierno. Y le dice al presidente Sagasti, esto tenemos que hacer. Se paran los otros dos ministros y por mayoría pierden. Y hacen cualquier otra cosa menos lo que ella recomienda. Pero, ¿eso es una imaginación suya o va a conversar con ella? Con ella no tengo por qué conversar, ella es la ministra. Para todo efecto práctico, pero por eso usted está, se saben, ¿no? Digamos, a ver, doctor, pero también está afirmando una cosa, o sea, esa es una percepción que usted tiene de la situación. 3 datos. A ver. Ella sale a decir que es segunda ola, el ministro de Economía dice rebrote. ¿Quién es el ministro de Economía? La persona que hace 2 meses había escrito no va a haber segunda ola. ¿Qué anuncia el presidente Sagasti en la conferencia de prensa? Que vamos a mantener la economía abierta, vamos a regular el aforo. Pero la restricción que viene de Inglaterra, de Canadá, de Alemania, es restricción estricta. ¿Qué significa restricción estricta? ¿Como estuvimos en abril? ¿Como estuvimos en mayo? Toque de queda temprano. Ojo, no es el toque de queda de las 6 de la tarde, mediodía. Quédate en casa.
con militares y con policías resguardando que nadie salga a las calles. Inmovilidad total. Esa combinación de las tres cosas hace que se interrumpa la transmisión, que esa persona que esté infectada no viaje a otro lugar donde hay un montón de susceptibles y con la facilidad con la que se transmite el virus, contagie a todos. Ojo, el mejor estimado que tenemos de cero prevalencia del Perú es 40% a nivel nacional. Yo no lo creo, yo creo que es menos. Pero aún así implica que la gran mayoría de peruanos son susceptibles. Y lo acabamos de ver en Iquitos. Iquitos tiene una seroprevalencia más altas del mundo, pero no importa por qué, porque eso viene en la ciudad de Iquitos, no en todo Loreto. Iquitos son 400.000 habitantes, que 70% hayan sido expuestos en Iquitos, no significa que es el 70% del millón de habitantes. El virus, en esta segunda ola, va a matar a los más vulnerables, a las zonas rurales. No, incluso está mandando a UCI a los jóvenes, que eso también es un perfil distinto al de la primera ola, ¿no? Y ese es el otro cuadro, porque ahora, en esta tercera semana de enero, vamos a ver las muertes de todos los papás, abuelos, hijos, hermanos y los irresponsables que se fueron de juerga el año nuevo, y aquellos que no hicieron caso a la indicación de no vayas a matar a tu papá visitándolo en Navidad. O sea, la única forma, desde el punto de vista suyo, es meter a todo el mundo a su casa. O sea, y se para de nuevo... No, pero se para de nuevo todo, como se paró en su momento. Y además la circunstancia, como digo yo, es distinta. Toma de decisiones basadas en evidencia. ¿Cómo controlamos a la nueva variante? Revisemos las evidencias. ¿Quién ha controlado a la nueva variante? Inglaterra, Canadá y Alemania. ¿Qué han hecho? No han hecho cuarentenas tibias, pues. Ya, pero los recursos, usted mismo me decía, tienen muchas más camas UCI, tienen personal, tienen sistema hospitalario y tienen una economía muchísimo más fuerte que la nuestra. O sea, aquí, digamos, yo entiendo que no se puede estar entre una cosa y la otra, pero la realidad es distinta. Pero eso lo hace más urgente, no menos urgente. Si tú tienes peores condiciones como la que tenemos nosotros, debiste haber hecho la cuarentena existe en diciembre y no postergarla hasta febrero. Pero ¿cómo vive la gente, pues? Ya hemos visto lo que ha pasado en la primera ola con el tema de los subsidios, que finalmente tampoco fue una respuesta contundente. Entonces, estamos más pobres, tenemos menos posibilidades, los médicos están agotados y han fallecido muchísimos y hay gente que está contagiada. O sea, estamos en peor situación y eso frente a una proyección terrible que usted nos señala. Entonces, ¿es realista pensar que se puede meter a la gente a su casa? ¿Cuál es la alternativa? No lo sé, se lo pregunto, morir. O sea, digamos, es una pregunta respecto al tema. La alternativa es dejarlos morir, dejar que los hospitales colapsen. Pero eso no es la alternativa, dejarlos morir, o sea... Ahorita la única evidencia que tenemos, y yo no voy a inventar la ciencia es muy práctica, es muy objetiva, no se somete a voto ni nada, es simplemente cuál es la mejor evidencia disponible para informar la toma de decisiones de cómo controlar a la nueva variante, es toda la evidencia que tenemos. Ok, basado en lo que usted señala, ¿cuánto tiempo tiene que estar metida la gente en su casa para que pueda cortar esa variante y esa cantidad de contagios? Nuevamente, basado en las evidencias. ¿Cuándo se implementó la cuarentena estricta en el Reino Unido? El 4 de enero. El 4 de enero tenían más de 800 casos por cada millón de habitantes. Para el 15 de enero tenían menos de 700 y quebraron su curva. ¿Por qué? Porque el virus es altamente contagioso. Si encierras a la gente, quiebras más rápido. ¿Cuándo implementaron la cuarentena en Alemania? El 16 de diciembre. ¿Cuándo la implementaron en Canadá? El 26 de diciembre. ¿Cuántos casos tenía Alemania? Más de 300 por millón de habitantes. Para la quincena de enero tienen menos de 200. ¿Cuántos tenía Canadá? Más de 200 el 31 de diciembre. Para la quincena de enero tienen menos de 200. O sea, ¿hablamos de qué? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Por qué? Porque es más contagiosa. Si tú cierras a la gente, deja de contagiarse más rápido. La intervención es más efectiva siempre y cuando sea estricta. Porque no tenemos otra evidencia que nos diga que una cuarentena tibia funcione. Llegamos en la primera ola a tener digamos, un confinamiento estricto desde su punto de vista. No estoy hablando de lo que señalaba el gobierno, sino en términos reales. No, y los indicadores son claros. Los indicadores de movilidad de Google, lo que analizamos de los satélites, lo que analizamos de las antenas de celulares, toda la data que analizamos en su momento para medir cuánto respetaba el Perú la cuarentena, era término medio. Nunca fue estricta.
Lo que están haciendo en Alemania, lo que están haciendo en Canadá es súper estricto. Esa es una decisión de gobierno. Finalmente, usted ha señalado que es un tema de determinar. ¿Qué le dice usted a la ciudadanía? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque en todo caso, también tiene que haber una combinación entre comportamiento ciudadano y decisiones que deban tomar a nivel gobierno, ¿no? Y lo dijimos temprano, ¿no? Esta segunda ola va a atacar a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Esa señora, esa madre soltera con 3 hijos que tiene que salir a la calle para ganarse el pan todos los días. A esa señora le vas a decir, oye, te quedas en tu casa, no puedes andar. Esa es la pregunta que yo le hacía desde el principio. ¿Cómo Por eso hacer? es que ahí están las lecciones que hemos aprendido, y lo más bonito de todo es que ahora sabemos que la principal vía de transmisión del virus, ¿cuál es? Persona a persona por aerosoles. ¿Qué hacemos prohibiendo las playas? ¿Qué hacemos prohibiendo que la gente se vaya a los ríos? Es de locos. No hay un solo técnico en el Ministerio de Salud que no haya dicho, abran las playas. ¿Dónde está el problema? En la implementación. El gobierno no quería dar el dinero y no se abrieron las playas. Yo en el tema de las playas estoy de acuerdo con usted, porque estoy de acuerdo con los espacios abiertos, y no los tenemos. El Perú mayoritariamente tiene sectores muy populares donde tienen que vivir 6 personas en una casa muy pequeña, en una situación como esta, y en el verano la circunstancia de contagios todavía es peor. Pero ¿usted por qué dice que es una cuestión de locos? El gobierno está diciendo que está evaluando el levantar esa restricción, pero quiero de un epidemiólogo como usted saber por qué sería de locos el hecho de pensar que están cerradas las playas. Porque tienes que entender cómo se transmite el virus. El virus se transmite persona a persona por aerosoles. ¿Qué hacemos para prevenirlo? Usas una mascarilla y tú la usas. Si yo estoy infectado, yo no te paso el virus. Si tú estás infectada, no me lo pasas a mí. Nos protegemos. ¿En qué porcentaje nos protegemos con estas mascarillas? Es muy alto. El nivel de protección que ofrecen las mascarillas es muy alto, porque el virus no viaja solo, pues viaja en aerosoles que son gotas gigantes que se atrapan en la mascarilla. El distanciamiento social, los ambientes cerrados y concurridos. ¿Qué puedes hacer en las playas para que esas 4 condiciones se cumplan? Mantienes el distanciamiento social, pero eso implica vigilancia. Si tú abres las playas de par en par, Agua Dulce se llena con una mar de gente y todos pegaditos sin mascarilla, se contagian. O sea, en términos de decisiones, eso, metes a la casa a la gente para que no salgan y no transiten, pero sí abres las playas. Abres los parques, invitas a la gente y la educas para que mantenga las normas que previenen, como hacen en Japón, como hacen en Corea del Sur, pero eso implica presupuesto para tener alguien que esté ahí vigilando, serenazgos, policía, marcas. Puedes involucrar a los privados para que actúen, y dice, esa gente que tiene restaurante, les dice, ¿sabes qué? Expláyame todas las mesas y las carpas y pónmelas a más de 5 metros. Y lotizas la playa y haces que la gente vaya, pero que en el proceso se eduque. Porque vamos a vivir con el virus por muchísimo tiempo. Y ojo al guía, la OMS lo ha dicho extremadamente claro. Ya son más de 8, 12 variantes y todas son más contagiosas que la de Wuhan. El virus se multiplica tanto que pronto va a aparecer el SARS-CoV en la siguiente versión 2.0. Y para que lo explique correctamente en el sentido de entendimiento, o sea, el virus trata de sobrevivir a como dé lugar, y por eso se va fortaleciendo y se va haciendo, y va mutando, digamos, y va tratando de ser menos más resistente a lo que le puedan dar, finalmente. ¿Por qué se vuelve más contagioso? Sí. Porque ahora le cuesta más transmitir, porque hay más gente infectada o el hospedero se muere. Entonces, ¿el virus qué hace? Evoluciona. ¿Y dónde se nota la evolución? Cuando ya no hablamos de variante, hablamos de una nueva cepa. ¿Qué puede tener la nueva cepa? Que pueda ser más letal. Pero en eso no estamos hoy. Todavía no estamos en eso, pero a eso apuntamos. ¿Por qué crees que hay? Antes había 1, ahora hay 2, ahora son 4, ahora son 2, ahora son 12. Son 12 variantes reportadas en la literatura, todas más contagiosas que la de Wuhan, y lo más importante, que la brasileña, que está aquí nomás, aumenta la tasa de reinfecciones. Ahora ni siquiera las personas que lo tuvieron van a estar protegidas. Todos estos factores que te estoy hablando, los metes en la computadora, analizas, ajustas tus proyecciones y te sale ese número enorme que acabamos de reportar. En el caso específico, las decisiones que ha tomado el gobierno, ¿no le parece, digamos, interesante por lo menos que se hayan hecho algunos cercos epidemiológicos con niveles? ¿O no? Ya, su risa me genera, me está diciendo que le parece una tontería, pero susténtelo. Focalizar es correcto. Una de las primeras lecciones y las más importantes que aprendimos en la primera ola es no hagas cuarentena nacional, pues. No necesitas hacer cuarentena nacional.
los patrones de las primeras olas son distintos, lo conversamos la vez pasada, sí, ¿no? Sí. Las zonas altoandinas, la epidemia se va a manifestar después. ¿Dónde se va a picar ahora? Donde es el sistema más frágil, donde está ahorita colapsando el sistema. Pero hay regiones que no tienen ese problema, que son 8 o 10 regiones ya. Por lo pronto hay 15 que tienen el sistema de salud colapsado, no hay camas. El gobierno está haciendo lo que sabe muy bien. ¿Qué está haciendo? Mandando camas, mandando recursos, mandando pruebas, implementando. Y como hemos aprendido de la primera hora, ahora lo hacen mejor. Hemos rebasado el pico de gente hospitalizada en UCI comparado con la primera ola, pero también hay más camas. ¿Por qué? Porque el equipo de la ministra Macetti se está sacando la mugre, multiplicando los recursos humanos, multiplicando los equipos para hacer... Para usted, ella sí está haciendo bien su chamba. ¿A quién pones en vez de ella? ¿Sacas a la que se No lo sé, o sea, le pregunto. Mira que Fran Brito, que era su mano derecha, está ahorita en una UCI peleando por su vida. La mitad del equipo de Pilar Macetti es positiva a COVID. Ella no lo va a decir, ¿ya? Yo sí lo digo porque Fran Brito era de las personas más las que se fajó en la primera ola y probablemente una de las que más vidas ha salvado. Está muriendo en una UCI ahorita. Terrible. Y Pilar no lo puede decir. Y es su mano derecha, su asesor de confianza. Con él estuvo batallando en el comando COVID. La gente no entiende que los médicos no somos insensibles al dolor humano. Sufrimos y lloramos con ellos, morimos y sufrimos con ellos. La policía, todos... Y vienen los antivacunas a decirle, no te vacunes. ¿Y por qué vienen los antivacunas? Porque hay ese espacio para que la gente crea cosas que son francamente alucinantes. Es como si me dijera, se me aparece un marciano en medio de la mesa y yo creo que va a venir el marciano y se me va a sentar aquí en la mesa. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el caldo de cultivo de esto? Porque además hay gente interesada. No resumamos esto en solamente la ignorancia, sino hay gente interesada en motivar esto. O sea, ¿cuál es la explicación que ustedes tienen como científicos? La muerte es un mercado, ojo, es como cualquier negocio. Mientras más muertos hay gente que gana más dinero por mientras más muertos haya. Los que venden ivermectina, los que venden dióxido de cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es, ya hemos aprendido y nuevamente los científicos aportamos evidencias para tomar decisiones. La pregunta es básica. ¿Cómo combatimos a los antivacunas? A un antivacunas no le vas a decir, oye, tú eres una bestia, estás inventando que el chip y todo eso. No, así no lo convences, así fomentas el movimiento peor todavía. Claro, porque polarizas y claro, se expande. ¿Cómo combates a los antivacunas? Con el maravilloso reportaje que ustedes acaban de hacer. Le cuentas con lujo de detalle, oye, la COVID-19 no es cualquier enfermedad. La que tú conoces es la que se autolimita sin que tomes nada, puro paracetamol, 80% de los casos se van a curar sin nada. El otro 20% va a terminar hospitalizado. Y no solo eso, sino la ciencia ya reportó que hay los COVID-19 que duran meses de síntomas. Y siguen contagiando. Siguen contagiando, son gente que la sufre, pero queda mal. Su capacidad respiratoria perdida en un 50%, problemas de neuropatía, el corazón, el riñón, hechos una chancaca. Y esa gente no se recupera nunca y queda con secuelas severas. Por eso es importante que ustedes muestren las dosis cómo la gente se está muriendo y el terror de ese médico intensivista que antes salvaba vidas, ahora está echado en una cama mirando cómo el paciente al costado se muere, cómo el otro se muere, esperando su turno para morir él también. La última pregunta, creo que se la hice la semana pasada, pero quiero reiterarla a propósito de la vacuna que debe llegar. No tiene fecha, le he escuchado hoy día a la ministra de Salud, pero es a final de mes o el principio de febrero. La vacuna china, ¿es buena? Es buena. Y lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que salen la gente a malinformar que en Brasil reportaron que la vacuna china tenía 50 y tantos % de eficacia. Es otra vacuna. Pero esa es premeditación y alevosía, porque pero saben que es otra vacuna. Por eso son mercaderes de la muerte, porque lucran con la muerte. Nuevamente, la gente que está detrás del movimiento de ivermectinizar el Perú, no solamente son gente que negocia con ella, también son colegas. Y colegas que tú dices, también hay colegas antivacunas. Y ahí sí ya... Bueno, yo he visto un tremendo aviso, que uno va en la carretera y dice... No te vacunes, dice, en uno de los... Increíble, a mí me pareció una cosa de locos. Y francamente es la única posibilidad que tenemos al final que la mayoría de nosotros esté inmunizado para tener algún tipo de futuro, porque de lo contrario no lo vamos a tener. Permíteme terminar. Solo para terminar, sí.
Cuídate y cuídanos. Usa tu mascarilla. Evita los contactos cercanos y continuos en espacios cerrados y concurridos. Si haces esas dos cosas, no te vas a infectar y vas a cuidar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, que son los que van a morir por tu irresponsabilidad. Bueno, ese es el trabajo como ciudadano que tenemos que hacer y evidentemente el resto es una decisión que tiene que tomar el gobierno. Gracias, doctor Quispe, por estar con nosotros nuevamente aquí en Punto Final. Tenemos que ir a una pausa, amigos, ya regresamos.